Y ahora sí, vamos a entrar a la prédica. Probablemente vamos a hacer solamente la primera parte de la prédica. En la semana pasada estuvimos hablando del Salmo 102, ¿no? El Salmo 102 dijimos que Dios a veces nos impulsa, nos empuja a situaciones extremas, ¿no? Y cuando la pregunta es ¿por qué hace Dios eso? ¿Por qué Dios a veces en nuestras vidas nos empuja a situaciones adversas? Y dijimos que había probablemente tres razones. La primera es para que aprendamos a nadar, sin salvavidas humano, sino que aprendamos a confiar en el Señor plenamente. Y a veces nos quita todo eso para que aprendamos a confiar en Él. La segunda razón es que para descubrir lo que hay en tu corazón, para descubrir si realmente en tu corazón está el Señor reinando o está viviendo una religión, para descubrir qué tan fácil puedes alejarte de Dios, qué tan fácil te es apartarte de los caminos del Señor. Y la tercera cosa que vimos era que era para aprender a confiar en los tiempos de Dios. Para aprender a confiar en los tiempos de Dios. Si abren el Salmo 102, vamos a encontrar esas frases de un hombre lleno de dudas, frases de un hombre desesperado que se siente abandonado, ¿no? Frases como, ¿escuchas mi oración? Versículo 1, ¿escuchas mi oración? Llega a ti mi clamor. ¿Por qué no llega a ti mi clamor? No escondas de mí tu rostro en el día de la angustia. Imagínense lo que es decirle eso al Señor, ¿no? No escondas de mí tu rostro. O sea, es como decir, Señor, siento que te me escondes. Cuando te estoy buscando, siento que te me escondes, ¿verdad? Luego en el versículo 4, por ejemplo, dice, me olvidé de comer mi pan. Se le quitó el apetito, ¿no? En el versículo 4 también dice, mi corazón está herido y seco. Entonces, estudiamos el Salmo 102 hasta que llegamos al versículo 13, cuando dice, y te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Y lo que estábamos diciendo es, así es, llega el momento en que los tiempos de Dios se cumplen y entonces alguien te dice, aguanta, porque el tiempo de Dios ha llegado, el tiempo de la misericordia de Dios ha llegado. Durante este tiempo fue difícil, fue duro, pero llegó el tiempo, por fin llegó el tiempo de la misericordia, aguantaste, llegó el tiempo de la misericordia, el plazo de Dios se cumplió. ¿De acuerdo? Pero la pregunta que yo estaba estudiando y que de vez en cuando viene a mi mente es esta. ¿Es así toda la vida cristiana? ¿Tenemos que pasar la vida solo sufriendo? ¿Acaso no hay cosas buenas en la fe? ¿Acaso no tiene Dios cosas buenas para nosotros? Cada vez que tenemos que leer la Biblia, nos encontramos con textos que son duros, que nos muestran que hay épocas en nuestra vida donde es difícil, pero es siempre igual. No. Y la Biblia dice que hay muchísimas cosas preciosas para los que aman a Dios. ¿Sabes eso? Para los que aman a Dios. No dice para los que vienen a la iglesia. No dice para los que se llaman cristianos. Para los que aman a Dios. Vamos a leer unos textos. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
¿Sabes que para los que aman a Dios, Dios ha prometido una corona de vida? ¿Sabes qué es una corona? Y no es ese gorrito que te dan en Burger King, ¿no? O sea, Dios tiene para ti, si tú realmente amas a Dios, una corona de vida. Mira qué dice Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Y ustedes saben por qué dice esto acá? Porque hay una cualidad que tienen los pobres, que por la necesidad buscan a Dios. Hay un pasaje en Apocalipsis que se traduce mejor en alemán que en español. En Apocalipsis se habla de gente que está alejada de Dios, y lo dice así: porque yo me he enriquecido, de nada tengo necesidad y soy rico, ¿no? Así se traduce en español. Pero cuando tú lo lees en alemán, te das cuenta de lo que quiere significar. Dice así: Ich bin reich, ich habe genug und ich brauche nichts. Esa expresión que brota del corazón muchas veces de gente que tiene dinero, muestra la pobreza de su alma. Y este pasaje dice que de repente no tienes, pero eres rico en fe. Y entonces, mira lo que dice: eres heredero del reino que Dios ha prometido a los que le aman. Te conviertes en coheredero del reino de Dios junto con Cristo. ¿Pero a quiénes? ¿A todos? A los que aman a Dios. Otro texto, Salmo 5, versículo 11. Salmo 5, 11. Salmo 5, 11 dice: alégrense todos los que en ti confían, y den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Estábamos en la casa, estábamos viendo ciertos movimientos en el trabajo de Lucy, y Lucy me estaba contando lo que estaba ocurriendo, y yo agarré y le dije: nunca olvides que Él nos defiende. Él nos defiende. A los que aman a Dios, tú los defiendes. Y ese pasaje que es muy conocido, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien. O dice algunas cosas. Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si hay tanta promesa para los que aman a Dios, te pregunto, ¿es una tontería amar a Dios? Es el mejor negocio que puedes hacer. El mejor negocio que puedes hacer en la vida es decirle: Señor, enséñame a amarte como debo amarte. Interesante, porque encontré un texto que me gustó mucho. ¿De qué tipo de amor estamos hablando? ¿Cuál es el tipo de amor que Dios busca de nosotros? Efesios 6:24. Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable.
La palabra inalterable acá se puede traducir como indestructible, inmortal, incorruptible, que nunca muere. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Dios espera de nosotros. Un amor inalterable. ¿Sabes que hay gente que ama a Dios en forma esporádica? Hay otros que aman a Dios en forma voluble. Dependiendo, si sale el sol, aman a Dios. Si sale lluvia, ya no le aman. Hay personas que necesitan sentir algo para decir sí. Hay personas que vienen a veces vienen a la iglesia, ¿no? Bueno, no a la nuestra, pero a otras iglesias. Y entonces, si nadie se cae al piso, si nadie grita, si no hay una algarabía y todo lo demás, dicen, acá no está el Señor. ¿Acá no está el Señor? ¿Que los gritos lo atraen? Hay gente que cuando ora le grita a Dios porque cree que Dios es sordo. ¡Señor! ¡Señor! ¿No? Entonces yo, si estuviera en el lugar de Dios, a mí me molesta eso. A mí me molesta que me griten al oído. Entonces yo le diría a la gente, oye, ¿sabes qué? Aléjate un poquito porque no me interesa que me estén gritando. O sea, si Dios es sordo, ¿no? Hay que amar a Dios con un amor inalterable. ¿Sabes qué significa eso? Lo amas a Dios cuando te va bien, cuando te va mal, cuando te sientes feliz y cuando lloras. Escuché una historia. Le hicieron unos chequeos a la esposa de un pastor. Le habían encontrado cáncer. Le hicieron unos chequeos para ver si el tumor era canceroso o no, ¿no? Y entonces llegó al día de la oración y el pastor llega con el resultado. Y le dice a la gente, hermanos, quiero agradecer a Dios. Dios es bueno porque los resultados indican que el tumor de mi esposa no es maligno. Entonces uno de la congregación agarra y dice, amén, Dios es bueno. Y el pastor le contestó, y si hubieran salido malignos, Dios seguiría siendo bueno. ¿No? ¿Cierto? Ahora, el Salmo 103 es la otra cara de la moneda. El Salmo 102 es el salmo de la persona frustrada, angustiada, adolorida, que cuestiona su fe, que se siente mal. En el Salmo 103, y el Salmo 103 no es un salmo anónimo, fue escrito por David, es la otra cara de la moneda. Es el salmo que dice, yo sé que tengo un Dios diferente, un Dios grande. A los que aman a Dios, tienen un Dios especial. El Salmo 103 empieza diciendo, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y termina el Salmo en el versículo 22 diciendo, bendice a Jehová, vosotras todas sus obras, y en todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. En el Salmo, el versículo 20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Versículo 21, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. ¿Qué nos dice el Salmo? Empieza y termina diciendo, bendecid a Dios, bendigan a Dios. ¿Y por qué debemos bendecir a Dios? Vamos a bendecir a Dios porque Dios se comporta con los que aman a Dios de 7 maneras preciosas. Tan preciosas que se las he impreso para que la guarden en su Biblia. ¿Se me ayudan a repartir? Claro, pero para que la tengan guardada
y la vamos viendo una por una. Alguien la ayuda porque está bien lentita la distribución. Hace 15 minutos está en la segunda línea. Avanza. Bueno, entonces, miren, vamos a encontrar siete características de Dios que yo he experimentado en mi propia vida. ¿Ya? A ver, ¿me alcanzó para todos? Y guárdenla en su Biblia. Y cuando se sientan frustrados o dudando de Dios, miren cómo es Dios. Empezamos con el versículo 3. Dice, termina el versículo 2, dice, no olvides, ¿qué cosa? Ninguno de sus beneficios. La palabra beneficios, de todas sus bondades, de todas sus bendiciones, ¿no? Y empieza diciendo el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. En primer lugar, cuando amas a Dios, tienes un Dios que perdona. Ahora, ¿saben ustedes quién escribe este salmo? David. Y en términos de caer y embarrarla, él fue experto. ¿No es cierto? Y él sabe perfectamente lo que esto significa. Yo te voy a contar una historia. Yo he visto en mi vida cristiana que hay personas que están cómodas con el pecado. Hay personas que viven desobedeciendo la palabra de Dios. Porque digo desobedeciendo la palabra de Dios porque cuando utilizo el término pecado, mucha gente lo relaciona con algo sexual, ¿no? Fornicando, no. No, desobedeciendo la palabra de Dios. Tú sabes lo que la palabra enseña, pero desobedecen. Y esas personas, hay personas que viven cómodas con el pecado. Para ellos no es este salmo, y para ellos no es este Dios. Este Dios, el Dios que perdona, es para aquellos que les duele el pecado. David, ustedes saben que por vago, porque dice el texto, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se quedó a dormir. Al salir por el balcón, la ve a Betsabé, teniendo un montón de mujeres, decide pecar con la mujer de otro. Cae. Luego planea para que el marido muera, para que él aparezca como el Salvador. Ay, pobrecita la viuda, la voy a acoger en mi casa como esposa. En realidad porque estaba embarazada. Toda esa trama, todo ese pecado en que se involucró David, se lo cayó. Y él dijo, no se entera nadie, hasta que se aparece el profeta. Te creías vivo, ¿no? Creías que podías ocultar tu pecado, ¿no? Te cuento que no es así, te cuento que Dios lo sabe. Cuando David entiende su situación, entonces le viene el quebrantamiento, el arrepentimiento. Y él va a decir, ¿no? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvieron mis campos verdes en tierras desiertas, en sequedades de verano. Y David, en ese clamor, cuando él entra en conciencia de su pecado y de lo que ha hecho, entonces se arrepiente y le pide perdón al Señor. Y cuando ocurre esto, hermanos, hasta que no pase esto en tu corazón, hasta que tu corazón no sea convencido por el Espíritu Santo del pecado, jamás vas a poder valorar lo que significa tener un Dios que perdona. Pero cuando te das cuenta realmente de tu pecado, recuerda que a los que aman a Dios, tienen un Dios que perdona. Siguiente versículo, o en el mismo versículo.
Luego dice, Él es quien, el que sana todas tus dolencias. La palabra acá en el hebreo es sana tus enfermedades. Cuando hemos estudiado en doctrinas fundamentales, hemos estudiado los nombres de Dios, ahora estamos en los atributos de Dios, pero cuando estudiamos los nombres de Dios, dijimos que uno de los nombres de Dios es Jehová Rafa. Jehová es sanador. El término que aparece acá, el que sana todas tus dolencias, aquí en hebreo, no es Rafa, sino Rafei, y que significa médico. Lo que te está diciendo este texto es que a los que aman a Dios tienen un doctor. Interesantísimo, ¿no? Tienen un doctor. Ahora, la pregunta es la siguiente. A veces Dios te cura directamente. Y Dios hace un milagro, ¿verdad? Y yo lo he visto en mi propia vida. Yo he visto que a veces he tenido una enfermedad, por ejemplo. Viajé a Lima hace unos años atrás con la ciática que me reventaba. Es decir, no podía estar parado más de 5 minutos. Y me dolía y no podía caminar, y me dolía y no podía caminar. Cuando llegué a Lima, un amigo pastor, Lucho García, me dice, Carlos, estás acá en Lima, tienes que venir a predicar a la iglesia. Y yo, como no puedo decir que no, se supone que estoy de vacaciones, pero como no puedo decir que no, dije, vamos. Y cuando estábamos ahí, estábamos cantando, estábamos de pie, comienza el dolor, ¿no? Y yo le digo, Señor, no voy a poder predicar de pie. O sea, este dolor no lo puedo soportar, ni siquiera donde estaba así parado, apoyándome en la otra pierna. ¿Qué vamos a hacer, no? Y llegó el momento de predicar y me paré a predicar. Y cuando me paré a predicar, desapareció el dolor. Desapareció el dolor. Y prediqué completamente, sin dolor alguno, ¿no? Hasta que terminó la prédica y volvió. Y yo le dije, Señor, no bromees, pues. ¿Me sana o no me sana, no? Pero Dios tiene el poder para sanar. Y nuestro Dios es sanador. Ahora, hay algo importante acá. Ustedes han visto que hoy en día hay mucho en el internet, muchos de esos youtubers, ¿no? Con el selfie, ¿no? Y entonces, hay muchos de estos, y hay muchos actores que se visten de una manera estrambótica, llamativa, porque quieren llamar la atención. Muchos de estos youtubers, al llamar la atención, hacen que la gente vea su video y reciben más dinero. Dios no es así. A Dios no le interesa llamar la atención de nadie. Por eso cuando Dios quiere sanar sobrenaturalmente, lo hace. El problema es que cuando hay un milagro sobrenatural, aparecen los que buscan los milagros del Señor y no al Señor de los milagros. Hay muchísima gente que está buscando milagros, no están buscando a Dios. Y por eso muchas veces Dios no obra en forma sobrenatural, porque no quiere atraer esas moscas que malogran la iglesia. ¿No es cierto? Y por eso a veces lo que Dios hace es, Dios utiliza instrumentos. Puede ser un medicamento, puede ser un médico, puede ser un doctor. ¿No es cierto? Y a veces, escuchen bien, y a veces el plan de Dios es otro. Pablo escribió esto a los Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Entonces, ¿Dios es mi sanador? Claro que sí. ¿Dios me puede sanar sobrenaturalmente? Pero claro que sí. ¿Creemos en la palabra de Dios? Sí. ¿Creemos en los milagros de Dios? Sí. ¿Creemos que Dios siempre está haciendo milagros? No. ¿Por qué? Porque Dios no quiere atraer moscas que embarren el pastel. Porque mucha gente está buscando solamente milagros y no al Señor.
Y porque Dios puede utilizar a un médico. Y a veces ni siquiera un médico te sirve. ¿Por qué? Porque Pablo escribe y dice, a causa de una enfermedad, les pude predicar el Evangelio. A veces nuestras enfermedades tienen un plan y no sabemos cuál. Yo pensaba el otro día, lo fuimos a visitar a Huguito, estaba ahí en el hospital después de la operación, solo, triste, abandonado, la mujer no sabíamos dónde estaba, mentira, estaba trabajando, ¿verdad? Le llevamos algo ahí para comer y cuando veo la pierna de Hugo, ¿saben qué vino a mi mente? Un pensamiento. Yo recuerdo cuando un día estábamos acá en la cafetería y Mario se despide y dice, bueno, tengo que ir, voy a viajar a Italia, pero antes de eso vamos a orar por el hombro. Y Mario estuvo orando por mi hombro y me dio un texto bíblico que dice que oremos por sanidad y entonces se sanará, ¿no? Y cierto es que el hombro mejoró, pero no sanó. Entonces yo pensé y dije, ¿qué pensará Mario? ¿Que su oración no fue eficaz? Hasta que estuve en el hospital viéndolo a Hugo, operado. Y yo dije, qué vergüenza habría sido que Dios me sane y a Hugo lo operen. ¿Qué habría pensado Hugo? ¿Por qué al pastor lo sanan y a mí no? ¿Cierto? Y entonces a veces no entendemos los planes de Dios, pero aceptamos que tenemos un Dios que es perdonador y un Dios que es nuestro médico, ¿no? Luego sigue el pasaje. En el versículo 4 dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Un Salvador que te rescata. A veces nos metemos en unos huecos, ¿no? Y a veces nos dejamos guiar por gente mala y nos metemos en problemas donde nadie nos llamó. Y cuando estamos metidos en ese hueco ahí, tú agarras y dices, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y entonces aparece Dios y dice, yo soy el que saco tu vida de los hoyos en los que tú te metes por burro. ¿Cuántas veces le he dicho, Señor, la embarré, tomé malas decisiones, he hecho lo incorrecto? Y Dios aparece y ¿qué dice? Sí, ya sé. Eso de burro, estoy de acuerdo contigo. Pero a los que aman a Dios, Dios te saca de los hoyos en que nos metemos en la vida. Tenemos un Salvador que nos rescata. Lo interesante es que la palabra hoyo, que aparece aquí en el versículo 4, la palabra hoyo, es la palabra trampa para cazar animales. Qué buena, ¿no? Trampa para cazar animales. Y es que el diablo está ahí. El diablo está dándonos vuelta. Y está poniendo a tu alrededor un montón de trampas. Y tú sabes que hay un camino. Cuando tú sigas ese camino no hay problema. Cuando tú sigas ese camino no hay problema. Pero si te sales del camino, hay trampas que el diablo ha puesto para cazarte. Tenemos un Salvador que nos rescata. Seguimos. El versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y ¿qué? Y misericordias. Es interesante esto, que el que te corona de favores y misericordias. En el hebreo, favores también se puede traducir como cuidado, protección. Y la palabra que aparece acá con misericordia es amor. Entonces acá lo que te está diciendo es que Dios te corona, te cubre con su amor. Ayer estaba mi nieta en la casa y ella me quiere más a mí que a la abuela. Ustedes saben que clarísimo, eso es clarísimo. Entonces ella se sienta al costado y entonces mi esposa le está dando de comer y entonces ella juega conmigo, ¿no? Voltea y entonces hacemos cabeza con cabeza y
chocamos cabeza, ¿no? Y yo la veo a ella, y ella se ríe, y me hace quecos, y me hace guiños, y todo lo demás. Y yo me chorreo como abuelo, pues, ¿no? Pero mi hijo dijo algo interesante. Contó una historia. Y esa historia tenía que ver con personas que cuando son niños no reciben el amor de Dios, el amor de los padres o el amor de los abuelos. Y yo veía a mi nieta y decía, mi nieta va a rebasar, porque el niño que se cría así, ese niño que se cría con tanto amor de adulto, tiene una personalidad estable, firme, sabe que puede salir por el mundo a viajar, porque en cualquier caso sabe dónde volver. ¿No es cierto? Yo he visto, por ejemplo, esto en la vida de Tania. Sus hijos. Ay, los hijos cuando llegan a la adolescencia tienen sus escapadas porque quieren vivir su vida, ¿no? Pero cuando tienen un problema, ¿a dónde van? Mamá, ayúdame, mamá. Eso es. Y la Biblia dice que Dios te abraza, te cubre con su amor. Seguimos. Es la cuarta característica. Quinta, versículo 5. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y la expresión esta en el hebreo significa que Dios te da fuerzas como un águila para rejuvenecer, para tener fuerzas y empezar de nuevo. Dios es un poder que te levanta. Cuando te sientes que no tienes fuerzas, apela al Señor. Señor, dame las fuerzas para enfrentar la vida. Dame las fuerzas para seguir adelante. Ya no tengo más fuerzas. Hay un texto bíblico que me encanta, que está en Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31. Isaías 40, versículos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Alguna vez le has dicho, ya no tengo más fuerzas para continuar? Señor, estoy cansado. Señor, estoy cansado, ya este marido ya me aburrió ya. Ya no tengo más fuerzas para seguir luchando con este orangután. Señor, llévatelo o te lo mando, ¿no? O sea, cuando dice ya no puedo. Señor, ya no tengo más fuerzas. Y es ahí cuando el Señor te dice, yo te doy la fuerza. Seguimos, sexta, versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Tenemos además un abogado que nos defiende. Hay que entenderlo y hay que creerlo. Porque tú puedes entenderlo, pero mientras no lo creas, vivirás angustiado. Hay que creerlo para que la paz llene tu corazón. Mientras no creas que Dios es tu abogado que te defiende, vas a seguir angustiado con el problema. Cuando llegas a confiar en que Dios es tu abogado que te defiende, ese día la paz llena tu corazón. Y el último, el versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es mudo. Dios es un guía que dirige nuestras vidas. Y muchas veces lo hace por medio de su palabra escrita. A través de su palabra, de repente tú estás aquí ahorita y algo de la prédica te está diciendo, estoy hablando contigo. Este texto es para ti. A mí me ha pasado.
Estábamos en la iglesia, vino una señora con su marido, yo prediqué, el marido se paró antes de terminar la prédica y se fue. Cuando termino la prédica me acerco y le digo, ¿qué pasó con tu marido? Se paró y se fue. Volteó y me dijo, ¿por qué le cuentas al pastor mi vida? Y se paró y se fue. Y él dijo, yo no le he contado nada, mentira. Le has contado mi vida al pastor porque me ha predicado y me ha dado duro. Acá me pasó en New Jersey, ¿no? Un hermano de la iglesia agarró, mandó una carta de renuncia a la iglesia. Gracias por el tiempo, pero yo me retiro, me voy, no sé qué, no sé cuándo. Yo dije, qué raro, ¿no? Porque él asistía, estaba involucrado. Y luego pregunto a la gente, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Porque cuando yo lo llamé, no me dijo nada, no, está bien. Entonces, pero cuando yo lo investigué un poco más, me dijeron, no, lo que el pastor dice es que tú preparas la prédica en contra suya. Y yo dije, no. ¿Y qué pasa? Es que estaba predicando acerca de los chismosos, los que hablan mal. Y él se sintió pues identificado, ¿no? Y entonces a veces Dios te habla por medio de la palabra. Y a veces, escuche bien, a veces Dios te va a hablar a través de un hermano. Alguien que con todo corazón quieren ayudarte y te dan un consejo. Y no lo hacen para sentirte mal. No lo hacen para acusarte. ¿Y sabes por qué es importante escuchar a los hermanos? Porque el diablo seduce. El diablo seduce. ¿Qué significa eso? Que hay un proceso paulatino, solapado, para que te alejes del Señor. El diablo no se te va a aparecer con cachos y cola y te va a decir, quiero que dejes de ir a la iglesia. Y tú vas a decir, ay, ya no voy más. No vas a decir eso, pues. Si el diablo quiere que no vengas, te va a seducir. Si el diablo quiere hacerte pecar, te va a seducir. ¿No? Tú estás firme con tu esposa, sí, ¿no? Y de repente aparece la vecina. Y entonces tú, ¿qué pasa? Soy hombre casado. Un mes después, y tú dices, sí, estoy casado, pero tengo problemas. El diablo seduce. Y entonces no nos damos cuenta. Si nos diéramos cuenta, no nos seduce, pues. Es progresivo, es paulatino, es silencioso. Y es ahí cuando la voz de un hermano a veces te hace salir del error. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, decía, yo quiero tener un Dios que me perdona. Yo quiero tener un médico que me sane. Yo quiero tener un Salvador que me rescate de los hoyos en que me meto yo mismo. Yo quiero tener un Padre que me cubra con su amor. Yo quiero tener ese poder que renueva mis fuerzas. Yo quiero tener un abogado que me defienda. Yo quiero tener un guía que me dirija. No me digas que no quieres tener un Dios así en tu vida. Porque si me dices que tú no necesitas un Dios así en tu vida, ¿sabes qué? Ya amárrate una piedra de molino y tírate al río. No me digas que no quieres tener un Dios así en tu vida. Yo quiero un Dios así. ¿Y cómo es la clave? A los que aman a Dios. Entonces dile, Señor, toma mi corazón. Lléname. Sé mi vida. Enséñame a amarte por encima de todo. Porque yo quiero tener este Dios en mi alma. Voy a terminar ahí. El Salmo 103 continúa. La segunda parte la vamos a tener la próxima semana. Pero ahorita vamos a decirle, Señor, tú eres nuestro Dios. Queremos amarte. Enséñanos a cómo hacerlo. Señor, gracias por esta prédica, por esta palabra. Gracias por tu amor. Qué maravilla, Señor, tenerte como Padre. Qué bendición saber que tú estás ahí. Y porque te amamos, oh Dios,
Sabemos que perdonarás nuestros errores, sanarás nuestras dolencias, nos vas a defender de nuestros enemigos, nos vas a abrazar con tu amor, nos vas a dar fuerza, oh Padre, nos vas a hablar como hablaste con Moisés, nos vas a hablar, nos vas a dirigir, nos vas a guiar a través de tu palabra. Y cuando nos metamos en hoyos, ahí vas a estar para rescatarnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.